Ok, estamos aquí en la materia de actualización de la información financiera. Sí, estamos justamente hablando de, bueno, vamos a hablar del cambio de un entorno económico inflacionario a uno no inflacionario y viceversa, ¿no? O sea, lo que sería el entorno económico no inflacionario a uno inflacionario. Ahorita vamos a platicar un poco de este tema. Les voy a compartir la pantalla. Aquí está. Aquí está la pantalla. Ahorita aparece. A ver, me va a ayudar a leer. Bueno, esto ya lo vimos anteriormente, ¿no? Normas de revelación. Ahora sí, cambio de un entorno económico inflacionario a uno no inflacionario. Yasmín, ayúdanos, por favor, a leer. Cambio de un entorno económico inflacionario a uno no inflacionario. A principio de cada periodo contable anual, la entidad debe analizar si hubo cambio del entorno económico en el que opera. Ante la confirmación de cambio, la entidad debe atender a las normas de reconocimiento contable establecidas por esta NIF aplicables al nuevo entorno económico. Primeramente, la entidad debe dejar de reconocer en sus estados financieros los efectos de la inflación del periodo, desconexión de la contabilidad inflacionaria. No obstante, debe mantener en sus estados financieros los efectos de reexpresión reconocidos hasta el periodo inmediato anterior, siempre que correspondan activos, pasivos o componentes de capital contable que sigan vigentes, es decir, que no se hayan dado de baja. Ok, muchas gracias, Yasmín. Bueno, simplemente, ¿no? Nos dice al principio de cada ejercicio, bueno, debemos de analizar si el entorno económico se mantiene siendo no inflacionario o inflacionario, ¿sí? En caso de haber ese cambio de, de inflacionario a no inflacionario, bueno, pues obviamente atendemos, ahora sí que nos dice, tienes que atender todo lo que nosotros te presentamos aquí en el boletín B10 y ¿qué pasa con la información de los ejercicios anteriores? Bueno, pues esa información que estuviste actualizando, bueno, se mantiene. Ahora sí que la vas a arrastrar de un año a otro, ¿sí? Ahora sí que de un entorno inflacionario a no inflacionario, lo vas a arrastrar, ¿sí? Y simplemente pues vas a mantener dichos valores, ¿no? Los mantienes hasta que, bueno, como ya lo hemos comentado, se den de baja, los vendas o se dé una situación de ese tipo. ¿Vale? Bueno, la siguiente diapositiva. A ver, Sheila, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, claro. Ay, espérame, profe. Estoy en el teléfono. Cambio de un entorno. No estás en clase. No, pero es que sí, pero es que estoy por el teléfono, por el celular. Ok. Está bien, está bien. Dice, cambio de un entorno económico inflacionario a uno no inflacionario. Ay, está chiquita la letra. Uy. Durante la transición de periodo del cambio, los estados financieros comparativos de periodos anteriores deben presentarse expresados en unidades monetarias de poder adquisitivo de los últimos estados financieros en que se aplicó el método integral. Adicionalmente a las revelaciones requeridas cuando se emiten estados financieros en un entorno no inflacionario, en el periodo de cambio del entorno económico, debe revelarse en notas a los estados financieros el hecho de haber cambiado de un entorno económico inflacionario a uno no inflacionario. Gracias, Sheila. Sí, bueno, simplemente cuando hacemos esa transición entre periodos, se debe de utilizar la misma unidad monetaria con las que aplicamos la actualización y de igual manera, pues ya por ahí ya lo habíamos comentado en las normas de revelación, ¿sí? En las normas de revelación, pues hay que hacer la nota, hay que hacer la anotación de que se hizo un cambio en nuestro entorno económico, ¿no?
pasamos de estar en una economía con inflación a una que no tiene o que no es considerada inflacionaria. ¿Sí? Bueno, eso es la parte de entorno económico inflacionario a uno no inflacionario. Ahora vamos a verlo al revés. Y ahora va a ser, aunque suene un poco como trabalenguas, un entorno económico no inflacionario a uno inflacionario. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Me va a ayudar a leer. Úrsula, por favor, ¿me ayudas a leer? Cambio de entorno económico no inflacionario a uno inflacionario. Ante la confirmación de cambio de entorno económico no inflacionario a uno inflacionario, la entidad debe reconocer los efectos de la inflación en la información financiera, conexión de la contabilidad inflacionaria. Este hecho se cataloga como el cambio contable y con base en la NIF B1, cambios contables y correcciones de errores, debe reconocerse mediante aplicación retrospectiva. No, sí. Sí. Cuando se habla de aplicación retrospectiva, nos referimos a que los estados financieros básicos de periodos anteriores que se presentan comparativos con los del periodo actual deben ajustarse para reconocer los efectos acumulados de la inflación durante todos los periodos en los que se estuvo en un entorno no inflacionario. De tal manera, los estados financieros comparativos deben presentarse expresados en unidades monetarias de poder adquisitivo de la fecha de cierre del estado financiero más reciente. Para llevar a cabo lo anterior, primero debe ajustarse el saldo inicial del estado financiero más antiguo que se presenta de forma comparativa como sigue. Ok, gracias, Úrsula. A ver, continuando con esa idea, lo que mencionaba Úrsula, ¿no? ¿Cómo vamos a ajustar ese saldo inicial? A ver, aquí, si me ayuda a leer Yajaira, por favor. Sí. Deben reexpresarse. No, a ver. ¿Me cambió la diapositiva? Sí, obviamente. Sí. ¿No? Sí, sí, la cambié. No, es que ahorita vi que hizo otro cambio, por eso le preguntaba. Sí, sí, sí. Ok, debe reexpresarse todos los activos y pasivos no monetarios existentes a la fecha de cálculo, tomando como cifra base la que corresponde ya sea a la última reexpresión reconocida o bien a la fecha de devengación, según sea el caso. B. Reexpresar todos y cada uno de los movimientos en el capital contable y en el patrimonio contable de la entidad, tomando como cifra base la que corresponde ya sea a la última reexpresión reconocida o bien a la fecha en que se generó cada movimiento en cuestión. Y C. Debe afectarse los resultados acumulados por los ajustes a los que se referencia los incisos anteriores. Dichos ajustes, en su caso, deben reconocerse netos de los impuestos a la utilidad. Ok, gracias, Yajaira. Sí, nada. Ok, en esta parte, lo que nos acaba de leer Yajaira y Úrsula, ¿qué nos dice? Bueno, más que nada es de que cuando pasemos de un entorno sin inflación a uno con inflación, es que la información financiera ahora sí que nos la vamos a rastrear cuándo fue la última actualización de la información y la vamos a actualizar a la fecha. ¿Sí? Por eso nos habla por ahí de una retrospectiva, ¿no? Porque precisamente pues se debe de ajustar, ¿no? Los efectos de la inflación, ahora sí que la inflación acumulada durante todos esos periodos a la fecha, ¿no? Ahora sí que todo ese tiempo en que no se actualizó la información, pues hay que actualizarlo, ¿sí? En la parte que nos dice Yajaira, bueno, precisamente es eso, ¿no? ¿Cómo vamos a reexpresar, ¿no?
todo, tomando las cifras bases, que ahí es lo que se menciona, ya sea a la última reexpresión reconocida o bien a la fecha de devengación, cuando ocurrió, cuando dio inicio a la partida, cuando se generó la partida, ¿sí? Y bueno, todo debe de ser actualizado, ¿no? O sea, partidas de activos, pasivos, capital, resultados, todo debe de ser actualizado, ¿sí? Y bueno, este ya es la última diapositiva, por ahí si me ayuda a leer, a ver, Rosy, ¿me ayudas a leer, por favor? Después de haber hecho el reconocimiento de los efectos acumulados iniciales a los que hace referencia el párrafo anterior, los efectos de reexpresión de los estados financieros del periodo actual, así como de los estados financieros presentados de manera comparativa con el actual, debe reconocerse aplicando el método integral. Cuando se dé este periodo del cambio, los estados financieros comparativos de periodos anteriores deben presentarse expresados en unidades monetarias de poder adquisitivo de la fecha de cierre del estado financiero más reciente, complementando a las revelaciones requeridas cuando se emiten estados financieros en un entorno inflacionario. Debe revelarse en notas a los estados financieros el hecho de haber cambiado de un entorno no inflacionario a uno inflacionario. Ok, muchas gracias, Rosa. Pues sí, ya al final simplemente es pues agregar esas anotaciones, ¿no? Ese reconocimiento. Como pueden ver, mientras la empresa, mientras nuestro entorno económico se mantenga como no inflacionario, pues no hay que hacer mayor afectación a nuestros estados financieros, ¿no? Pero en cambio, cuando sí pasemos a esa situación de inflación, pues ahí sí hay que actualizar todo, absolutamente toda la información financiera, hay que actualizarla, aunque no la hayas, ahora sí que si la economía ha estado en ese estire y afloja entre inflación y no inflación, bueno, pues al momento que se declare o que reconozcas que tu entorno económico es inflacionario, bueno, pues en ese momento, pues ya lo sabes, tienes que actualizar toda tu información financiera, incluyendo la de los años en los que estuviste trabajando con un entorno no inflacionario. ¿Vale? Bueno, dejo de compartir. Ok, bueno, eso fue lo que nos tocó ver de cambios de un entorno económico no inflacionario a un inflacionario y viceversa, ¿no? Hasta aquí, a ver, hasta aquí dejo de grabar.